Hola, saludos a todos. A continuación les estaremos presentando nuestra exposición acerca de René Descartes y el razonamiento. Entre los temas que estaremos tratando hablaremos de los pensamientos más relevantes planteados por él mismo, tales como la crítica de la lógica de Aristóteles, la duda metódica, la primera verdad, las ideas y demostración de la existencia de Dios, el método cartesiano, entre otros, junto a los expositores Ana Pinales y su servidor Arancel Fuente. Y sin más preámbulo, empecemos. Antes de hablar acerca de sus grandes aportes, en primer lugar debemos de conocer quién fue este gran filósofo. Descartes nace en el 1596 en La Haye, Francia. De los 8 a los 16 años de edad se educa en el colegio jesuita de La Fleche. A los 18 años decidió seguir la carrera de las armas, se alista en el ejército, combatiendo por diversas partes de Europa, tales como Holanda, Bohemia, Hungría, Alemania, etc. En la noche del 10 de noviembre de 1619, estando en Alemania, un cuartel de invierno, tiene lugar un acontecimiento que marca su vida y que nos relata el comienzo de la segunda parte del discurso del método. Al calor de una estufa, concibe el proyecto de unificar todos los saberes de todas las ciencias mediante un método inspirado en el que se utiliza habitualmente las matemáticas. En la primavera del 1629 se establece definitivamente en Holanda, país más tolerante que Francia con las nuevas ideas filosóficas. Allí lleva una vida de retiro dedicado al estudio y a escribir. Su primera obra importante, no concluida y publicada después de su muerte, la redacta entre 1628 y 1629, titulada Reglas para la dirección del espíritu. En ella plantea por primera vez la necesidad de elaborar un método. En el 1637 publica una serie de escritos científicos, tales como Dióctrica, Meteoros y Geometría. Ese mismo año publica el famoso Método Científico. En el 1641 publica Las Meditaciones Metafísicas, obra que termina por darle fama en toda Europa. En el 1644 publica las obras del principio de la filosofía. La última obra importante publicada por él aparece en el 1649 y se titula Tratado de las Pasiones. A continuación, mi compañera. Ya todos hemos conocido el famoso Aristóteles y en qué se basó su filosofía de las cuatro causas. Ahora conoceremos cómo esa filosofía fue criticada por Descartes. Pues bien, la lógica de Aristóteles durante la Edad Media y basada sobre todo en el silogismo deductivo fue considerada como el instrumento de todas las ciencias. Solo Bacon, en el ámbito de la ciencia experimental, trató de sustituir tal instrumento por otro silogismo, el inductivo. Descartes considera que la lógica aristotélica presenta una insuficiencia radical y según este, con ella jamás podremos llegar a descubrir nuevas verdades. En efecto, un silogismo solo es correcto cuando la conclusión no va más allá de lo que dicen las premisas. Así pues, la lógica de Aristóteles sirve muy bien como método de exposición coherente de lo que sabemos, pero no como método para descubrir nuevas verdades. Por eso Descartes pretende construir uno capaz de llevar a nuestra facultad racional a descubrir nuevas verdades, es decir, un método capaz de aumentar nuestro conocimiento. Para Descartes, un método viene siendo como unas reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que las observen correctamente no tomarán nunca por verdadero lo que es falso. Por tal razón, creó el método cartesiano. El mismo es un procedimiento que trata de hallar la verdad. Este consta de 4 reglas. La primera es la regla de la evidencia. La misma plantea que solo hay que admitir como verdaderas aquellas afirmaciones que nuestro pensamiento percibe con claridad y distinción, de modo que no sea posible dudar de ellas en absoluto. La segunda es la regla del análisis. Esta nos dice que hay que descomponer toda afirmación compleja, es decir, toda afirmación no evidente, en afirmaciones simples como sea posible, para asimilar y verificar su evidencia. La tercera es la regla de la síntesis. La misma trata de conducir por orden los pensamientos. La duda metódica. La regla de la evidencia exige aplicar la duda metódicamente, es decir, dudar de todos aquellos conocimientos que poseemos y que no son evidentes. El objetivo metódica nos indica que la duda con la que Descartes comienza su filosofía no debe confundirse con la duda de los escépticos, pues estos dudan de todos nuestros conocimientos porque sostienen que nuestra facultad racional es incapaz de alcanzar verdades universales, mientras que la duda cartesiana es metódica porque está convencida de que, dudando de las ideas que no son evidentes, nuestra razón llegará a encontrar alguna verdad indudable, absolutamente evidente sobre la que construir una filosofía verdadera. La búsqueda de alguna verdad evidente sobre la que
levantar la filosofía significa, pues, dudar de todos aquellos conocimientos que no sean instruidos con claridad y distinción. 1. Primero hay que dudar de todos aquellos conocimientos que poseemos a través de los sentidos. 2. Que los sentidos sean engañosos permite dudar de que todas las cosas sean en realidad tal y como la percibimos sensiblemente. Dice Descartes, pudiera ocurrir que nos estemos engañando al creer que las cosas que perciben nuestros sentidos existan realmente fuera de la conciencia. 3. Aquí Descartes introduce un tercer y último motivo de duda. Tal vez exista algún genio maligno que entramado poder e inteligencia que pone todo engaño en inducirme al error. Esta hipótesis del genio maligno le permite a Descartes extender la duda sobre todos nuestros conocimientos, incluso sobre aquellos que parecen más verdaderos, como son los de las matemáticas, pues viene a decir que tal vez nuestro entendimiento es de tal naturaleza que siempre se equivoca cuando cree haber alcanzado alguna verdad. La primera verdad. Esta duda metódica parece minar todas nuestras creencias y saberes, y los escépticos tendrían pues razón. Sin embargo, del acto mismo de dudar de todo, surge una verdad indudable, que soy algo, una realidad, por lo tanto, una res, una cosa que está dudando, y como dudar equivale a pensar, el acto mismo de dudar revela la existencia evidente de una realidad que piensa. De ahí que Descartes concluye afirmando, cogito ergo sum, pienso luego existo. Del término cogito utilizado por Descartes hay que tener en cuenta lo siguiente. Para Descartes, pensamiento en latín, cogitiato, y en francés pensé, es todo aquello que ocurre en el interior de nuestra conciencia, tales como dudar, entender, afirmar, negar, querer, imaginar, sentir, etc. Segundo, la verdad cogito ergo sum, pienso luego existo, no es el producto de alguna deducción, sino que es una evidencia racional. Tercero, tal intuición no es la captación de una realidad distinta del propio yo que piensa, sino la captación que hace de sí mismo el yo. Criterio cartesiano de la verdad. Con la filosofía cartesiana se inicia lo que se ha llamado el giro subjetivista de la filosofía moderna. Primero, los filósofos griegos y medievales han sostenido una epistemología realista. Para ellos, los objetos que nuestra razón trata de conocer existen realmente fuera de la conciencia, y la verdad era siempre una adecuación de nuestro entendimiento a lo que las cosas son. Segundo, la filosofía moderna, por el contrario, va a construirse sobre una epistemología idealista o subjetivista, pues lo que resulta indudable, en primer lugar, no es la existencia del mundo, sino la existencia del pensamiento que trata de conocer ese mundo. Ahora, la verdad consiste que las ideas, que son únicamente representaciones mentales con las que tratamos de conocer el mundo. Para la filosofía moderna, únicamente a través de las ideas, que no son como planteaba Platón, nuestro pensamiento representa el mundo y trata de conocerlo. Descartes compara la filosofía con un árbol, cuyas raíces son la metafísica. El tronco es la física y las ramas que parten ese tronco son todas las demás ciencias. La metáfora del árbol sugiere por un lado la unidad de todos los conocimientos, pues por diversos que sean sus contenidos u objetos, todos son producto de una sola facultad de conocer, es decir, la luz de la razón o buen sentido. Y por otro lado, está que la metafísica es la ciencia fundamental debido a que contiene los principios del conocimiento que han de servir de punto de partida al resto de las ciencias para llegar al conocimiento. La metafísica cartesiana sostiene que hay tres tipos de sustancias o realidades básicas: una sustancia espiritual, o sea, Dios, dos sustancias infinitas, el espíritu y la materia. La idea de sustancia de Descartes se refiere a una realidad que existe en sí misma y no en otra cosa, es decir, una realidad que no necesita otra para existir. Además, el concepto sustancia para Descartes solo es aplicable a Dios, pues dada su perfección, no necesita de ninguna otra realidad para existir. Pero en este sentido, espíritu y materia son también sustancias, pues existen con independencia mutua. Por otro lado, en la física de Descartes se encuentra un concepto conocido como mecanicismo. En este se plantea que el mundo físico o material es un colosal mecanismo de relojería creado y puesto en movimiento inicialmente por Dios, pero que se mueve por sí mismo en virtud de ciertas leyes físicas, como por ejemplo el principio de inercia, la ley de movimiento rectilíneo y la ley de conservación del movimiento.
Por otra parte, el hombre para Descartes es una realidad compuesta por dos sustancias, las cuales son espíritu y materia. En cuanto al cuerpo material, el hombre está sometido a las mismas leyes mecánicas que cualquier otro cuerpo material. Las ideas y demostración de la existencia de Dios. La duda metódica le lleva a Descartes al descubrimiento de una verdad absolutamente indudable, la de la existencia de algo que duda o piensa de un yo pensante. Pero ¿cómo demostrar ahora que existe también una realidad exterior al cogito o yo pensante? Es decir, ¿cómo demostrar que en ese mundo que los sentidos me muestran no es un sueño mío y que existe realmente fuera de mi pensamiento? El problema que en este punto ha de resolver Descartes consiste en deducir la existencia real del mundo a partir de la única verdad indudable con la que cuenta, la de la existencia del cogito o yo pensante. Para seguir adelante, Descartes enumera las afirmaciones verdaderas evidentes con las que cuenta. Existe una realidad pensante o cogito. Esa res cogitans, realidad pensante, piensa ideas. En este punto, Descartes repasa los diversos tipos de ideas que maneja el cogito. Ideas aventicias son las que parecen venidas de fuera de mí, es decir, del mundo, llegándome a través de los sentidos, como por ejemplo la del caballo, verde o casa. Ideas facticias son las que fabrico yo mismo con la imaginación, como un caballo con alas, una quimera o cualquier otro producto de la fantasía. Ideas innatas son las que proceden del mundo exterior, ni son fabricadas por mí, sino que mi yo pensante la posee dentro de sí desde siempre, parecen nacidas conmigo, ha descrito Descartes, como por ejemplo la idea del triángulo, la de que si A es igual a B, entonces B es igual a A, o la idea de Dios. Son ideas claras y distintas que poseen en sí misma evidencia razonable indudable. Las ideas aventicias y facticias no sirven para demostrar a partir de ellas la existencia real del mundo. Las aventicias, porque aunque parecen provenir precisamente de fuera de mi pensamiento, pueden en realidad ser un sueño mío. Y las facticias, porque al ser fabricadas con mi cogito, no sirven para demostrar la existencia de nada exterior a él. Tres argumentos emplea Descartes para demostrar la existencia de Dios. Lo primero que debe hacer Descartes es demostrar que Dios no es solo una idea de nuestro pensamiento, sino una auténtica e indudable realidad exterior a él. Para ello utiliza tres argumentos. Argumentos gnoseológicos. Es un hecho que en nuestro pensamiento tenemos la idea de ser perfecto o perfecto infinito, Dios, pero tal idea no es aventicia, ya que no ha llegado al pensamiento desde el exterior a través de los sentidos, pues esto nunca han captado un ser de tal naturaleza, ni facticia, no ha sido fabricada por el pensamiento, pues éste es imperfecto, por lo que debe ser innata, ha nacido con nosotros e indica que ha sido puesta en el pensamiento por una realidad exterior a él que posee tal perfección, es decir, por Dios. Argumento de la contingencia, cosmología, cosmológico. Es un hecho que soy una realidad imperfecta y contingente, y que por tanto mi existencia depende en última instancia de la existencia de otro ser que no sea contingente como yo, sino necesario, exista por sí mismo y por la causa de otro, y no por causa de otro, tal ser necesario cuya existencia real hay que afirmar por el hecho de que yo existo siendo contingente, es Dios. Argumento ontológico. La idea de ser absolutamente perfecto, Dios, implica necesariamente que tal ser ha de existir, del mismo modo que la idea del triángulo implica que ha de tener tres lados y que la suma de los triángulos es igual a 180 grados. Luego, tal ser perfecto no es solo una idea del cogito, sino una realidad existente fuera de él. La existencia de Dios y la existencia del mundo. Una vez que Descartes se ha demostrado que Dios existe realmente fuera del pensamiento, pasa a deducir la existencia del mundo, puesto que Dios existe y es absolutamente perfecto. Ha de ser también bueno y veraz, es decir, dada su perfección y bondad, no puede permitir que me engañe creyendo que el mundo existe fuera de mi pensamiento, si no fuera verdad. Luego, el mundo, la realidad material exterior a mi cogito, existe. No es un sueño mío. Así pues, según Descartes, la bondad divina es garantía de la existencia real del mundo. Y además, nuestras ideas, en cuanto son claras y distintas, es decir, evidentes, proceden de Dios. Y siendo por ellos verdaderas, nos permiten conocer el mundo y cómo es. Descartes cuenta con una idea del hombre, y a esta se le llama antropología. El hombre para Descartes es una realidad compuesta de dos sustancias, espíritu y materia. En cuanto a cuerpo material o sustancia externa, el hombre está sometido a las mismas leyes mecánicas que cualquier otro cuerpo material,
Por en cuanto a espíritu o sustancia pensante, el hombre es libre y escapa. Por tanto, las leyes que rigen inexorablemente los movimientos de la materia. En el discurso del método, en la cuarta parte, Descartes se refiere así al espíritu o al alma. Una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar y que para ser no necesita lugar alguno ni depende de ninguna otra cosa material. De manera que este yo, es decir, el alma por el cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta es más fácil de conocer que él. Y aunque el cuerpo no existiera, el alma no dejaría de ser cuanto es. En conclusión, los pensamientos de Descartes se basaban prácticamente en la duda y el yo, en dudar de lo que creía conocer, en razonar y luego concluir, en pienso y luego existo. Este es el fin de nuestra exposición. Agradecemos al maestro por darnos la oportunidad de exponerlo y a ustedes por escucharnos. Esperamos que le haya servido de mucho y que haya ampliado sus conocimientos. Muchas gracias.